Tras el cataclismo de 1970 en Yungay, un grupo de, digamos, miembros del éxodo que por ahí pululó, llegó hasta la cordillera de los Andes, atravesó la cordillera de los Andes y llegó hasta el Huallaga. En el Huallaga fundó un lugar llamado Paraíso, que quiso ser un paraíso y no pudo serlo. Fue sucesivamente abortado por diversas frustraciones que explican un poco la larga frustración de la sociedad peruana. Sonia Goldenberg, especialista en documentar este tipo de historias desde hace muchos años, desde hace algunos años y con mucho éxito, ha registrado estas escenas y estos testimonios en un documental de 52 minutos que mañana se presenta en el Festival de Cine Latinoamericano y de cuyo documental damos los primeros 7 minutos y medio del principio. En la selva virgen del valle del río Huallaga existió una ciudad llamada Paraíso. Los que hablan de ella la recuerdan como una de esas ciudades fabulosas de la mitología latinoamericana. La historia de Paraíso empieza junto a los picos nevados de la cordillera de los Andes. Aquí ocurrió el mayor cataclismo del siglo en América. 33 años después, volvimos al desaparecido pueblo de Yungay. El Huascarán, primer personaje de esta historia, estaba cubierto de momia. El 31 de mayo de 1970, a las 3:24 de la tarde, un violento terremoto remeció la región durante 45 interminables segundos. Murieron alrededor de 70.000 personas. La hermosa ciudad de Yungay fue sepultada. Sobre ella cayó parte del Huascarán, el más alto nevado de los Andes peruanos. Mi hijita mayor me jalaba, corre mami, no queremos morir así. Ay, nos agarró mi esposa, toditos nos agarró y nos dijo, ya no podemos correr, porque ya estaba sobre nosotros, ya los bloques que se veía como en un cine. Cuando se ve, me acuerdo de haber visto un cine de unas minas que se derrumban, así, volaba todo, no sé qué habría sido, y a él nos agarró. Entonces, cuando yo he sentido todavía respirar, le he botado los brazos a mi esposo y le he dicho, no nos ha agarrado el aluvión, vamos a escaparnos, porque el sitio seguro era Runtu, como le digo, le he dicho, vas a pasar a Runtu. La tierra se movía con demasiada furia, ¿no? Era tanta que cada movimiento botaba polvo. Me encuentro con una masa humana que venía contra mí, y ha sido un momento así que lo tengo presente y que siempre lo vivo, porque si de repente la gente que gritaba aluvión, se venía todo frente a mí. Y es un momento donde una señora ha agarrado y me jaló de la mano y me ha volteado. No recuerdo quién habrá sido esa señora. Tengo, por mi creencia de repente que haya sido la Virgen María. En ese momento me volteó, me dice, corre. Entonces alguien, me imagino que gritó
que subamos a la parte alta porque se venía el aluvión. Entonces mi hermano me dijo, vamos a correr. Y yo recuerdo que estaba sin zapatos y lloraba y le decía, me duelen los pies porque había muchas espinas, ¿no?, en el campo. Entonces mi hermano me cargó y empezamos a correr y a correr. Y corríamos, pero lo que más recuerdo y la impresión que me ha quedado es ver el ruido del aluvión era espantoso. Yo he dado la vuelta así hacia atrás, ay, le he visto, era un cerro que se venía así envolviendo, y yo todavía digo, el cerro se está viniendo, el cerro, pero mi hermana, que era mayor, dice, no, no es cerro, ese es el aluvión. Ahí es donde pasó el aluvión y nosotros seguíamos corriendo. Ahí ya llegamos a cierta parte de un cerro y nos caímos ya de cansancio porque ya no dábamos más. Entonces vimos atrás y ya el aluvión había pasado, veíamos un montón de árboles, casas, carros que se lo llevaba la luz, como cualquier cosita, ¿no? Como una pelotita, se llevaba tremendas rocas. Recién cuando he subido allí yo he visto para acá y ya no había nada. Era una cosa negra. Y ya la gente, algunos, ¿no?, que pudieron escaparse también. Señora, yo le he dicho, oye, y Yungay, en medio de mi confusión, y el señor, que era un policía que ahora vive en Lima, me dice, señora, ya se acabó nuestro Yungay. No, le digo, esa es la quebrada de aquí, porque pasaba una quebrada hacia el estadio. Le digo, no, esa es la quebrada. No, me dice, ya no hay nuestro Yungay. Recién me descontrolé yo. No muy descontrolada, pero me dio cierta cólera, ira. Y unas señoras que también se aparecían, que eran carasinas, me dicen, vamos a rezar todos, vamos a pedir a Dios. Y ahí sí me olvidé de Dios. Y dije, ¿para qué vamos a rezar si ya desapareció Yungay? 31 de mayo, día fatal de la tragedia inolvidable. Todo en el Perú llora del sismo, pero más lloramos los sancayinos. Hermoso Huascarán, eres culpable, todos tus hijos te admiraron. ¿Cómo has borrado con tus corrientes a mi tierra linda, Yungay querido? Dejé Yungay recordando con qué fervor los sobrevivientes guardan y atesoran los únicos objetos que pudieron rescatar después del aluvión. Mireya y su corazón de Jesús, Walter y la foto de su novia sepultada en Yungay, Raquel y su baúl, Aide con la máquina de coser, Berta y su San Martín. Latinoamérica padece de estos cataclismos bíblicos casi, ¿no? Babilónicos, diría García Márquez. Y luego del cataclismo físico viene el cataclismo social, que es el que más registra el documental de Sonia Goldenberg, que mañana se estrena en el Festival de Cine Latinoamericano. Dura 52 minutos y se llama justamente Memorias del Paraíso. He aquí el afiche, la dirección y producción de Sonia Goldenberg, el guión nada menos de José Watanabe y Sonia Goldenberg, la imagen y edición de Alejandro Legaspi, la dirección de sonido de Guillermo Palacios y la música de Alejandro Pochi Marambio. Un elenco excepcional para contarnos una historia que es un poco el resumen de la historia del Perú. Al final, nadar y nadar y nadar hacia la nada, casi, ¿no? Así es, sí, una historia que es a la vez una historia universal, el mito de Sísifo, el eterno retorno, pero también condensa con mucho dramatismo lo que hemos vivido los peruanos en los últimos 30 años. Esta gente llega al Huallaga, instala su paraíso y de pronto llegan todas las vertientes amenazantes de los años 80, ¿no? Así Sendero, la policía, etcétera. Sí. Y la única pregunta que a mí me importa es, ¿y en qué termina el paraíso? Esa es la gran pregunta, porque pues, es la historia de un pueblo que se destruye y se vuelve a reconstruir, y ahora están empezando a volver, después de haber, el pueblo fue
destruido, bombardeado, bueno, pasó es una historia que va de ilusiones, ¿no?, a horrores y a nuevas ilusiones, porque después de haberlo perdido todos, los sobrevivientes de Yungay se van, atraviesan las cordilleras y fundan este pueblo llenos de ilusión, lo llaman Paraíso, sin sospechar todo. Tú sabes que es Macondo, ¿no? En realidad sí, es la historia de Macondo y también ese Corazón en las tinieblas, ¿no? Exactamente, es Conrad, es García Márquez. Y es La fiebre del oro también. Sí. Y le pusimos Memorias del Paraíso porque es un pueblo además que fue un enclave del narcotráfico, porque no hay camino para llegar a Paraíso. Tú cuentas en la reseña que durante años estuvo cerrado para la policía, para las autoridades. Así es. Era una especie de blindaje selvático, ¿no? El puerto Megote, que era el puerto de entrada a Paraíso, estaba custodiado primero por narcotraficantes y después por Sendero. Imagínate. Y esa es una historia, por eso es una historia desconocida. Cuentan ahora su historia por primera vez. Y es la historia de un paraíso inalcanzable, porque la colonización agrícola, que se fundó trajeron 4.000 vaquillas de Nicaragua, cuando se acaba el financiamiento del BID, fracasa, los pobladores se dedican a cultivar coca. Se vuelven súbditos de los cocaleros. Se llena de los narcotraficantes. Y después irrumpe Sendero en el paraíso del narcotráfico y se quedó ahí 10 años hasta que acabó con el pueblo, porque el pueblo fue bombardeado, destruido y abandonado. Y ahora, en los dos últimos años, están empezando a volver. Y te decía que le pusimos Memoria del Paraíso porque el paraíso que vivió en el lujo y el derroche, ahora solo quedan ruinas comidas por la selva. Fue muy impactante llegar ahí por primera vez después de haber escuchado los mitos y las leyendas de Paraíso. Y la selva auténticamente se ha devorado lo que fue el Paraíso. Así es. Pero están allí con un espíritu pionero y además aislados, totalmente solos. La primera vez que fui, el doctor había llegado 10 días antes y la posta estaba vacía. Por supuesto, es un pueblo donde no hay electricidad, agua y desagüe. El medio de comunicación es una radio aficionado. No hay carreteras, bueno, todo es muy difícil en Paraíso. Aquisito nomás, sí, en términos lineales nomás. Y además está en el centro del país. Es una historia muy triste, pero también muy bonita, porque es la historia de los migrantes internos. Es el espíritu pionero de la gente que migra hacia adentro. Y bueno, con una fuerza y una resistencia admirable. Aborigen, ¿no? Nuestra. Admirable, sí. Nuestra, solamente nuestra, probablemente no haya tenacidad como la peruana, ¿no? Sí. Qué alegría, Sonia, que estés en este trabajo de documentar cosas tan emblemáticas, ¿no? Microscópicas aparentemente, y sin embargo emblemáticas porque se podrían perfectamente universalizar, ¿no? Creo que, digamos, creo que quería mencionar esta historia, la historia de Paraíso. Creo que es una historia muy valiosa además porque nos lleva a los años 70. Cuando vivimos el terremoto, lo vivimos como una tragedia nacional. Bueno, fue el mayor cataclismo del siglo en nuestro continente, y el país, se sintió la solidaridad del país con el terremoto. A los yungaínos que se fueron a Paraíso, yo les pregunté, ¿qué fue más doloroso? ¿Perderlo todo en el terremoto o la violencia que vivieron en Paraíso? Y todos me dijeron que la barbarie humana de Paraíso fue mucho más dolorosa. Y sin embargo, las gentes de Paraíso y todos los que han sufrido la violencia no han recibido la solidaridad del país, y tampoco ha habido... No solamente eso, Sonia, es que no se conocía Paraíso. No ha habido, sí, es pero me refiero a ellos se va a conocer Paraíso. Me refiero a ellos como metáfora de todos los pueblos que han sufrido. Exacto. La violencia política, nos hemos deshumanizado mucho. Hemos negado el paraíso. Hemos negado el paraíso porque hemos negado el infierno, probablemente, que de alguna manera instigamos, ¿no?, con nuestra indiferencia. Sí, es el horror al que se llegó, particularmente estoy hablando de esta zona, que es el Huallaga,
que después de haber sido el valle que produjo el 60% de la coca a nivel mundial, se convirtió en quizás la fosa común más grande del país, ha sido, ¿no?, tenebroso. Y sí, y sin embargo, a pesar del salvajismo, hay algunos testimonios, hay todo un capítulo dedicado como que la historia Sendero. está sobrecogido, ¿no? Sí, no, es una historia... Es una historia que te ha atrapado. Es una historia muy conmovedora, muy conmovedora. Y pese al salvajismo, todavía la violencia política no se ha hecho un duelo nacional que corresponde al nivel de violencia que hemos vivido entre nosotros, y sobre todo a ese nivel de salvajismo al que se llegó, porque se mataba con hacha. Con ejecuciones públicas, en fin, lo sabemos. Se mataba de un lado y de otro, y ¿no? de otro, sí. De un lado y de otro, siempre. Y eso, sí. La ahorrativa arma blanca de Sendero y de algunas fuerzas del orden, ¿no? La ahorrativa arma blanca. Lo vimos en Uchurajay. Así es. Lo vimos en Uchurajay, donde no había baleados, solo había hendidos. Sonia, gracias por estar aquí y mañana estaremos en tu documental. Gracias. Y gracias por seguir haciendo este trabajo tan valioso. No, gracias. Regresamos de inmediato.